Eh, Buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es Carlos Andrés Solano, estudiante de Derecho, perteneciente al Grupo A. Espero y se encuentre muy bien. En esta oportunidad vengo a hablarle sobre el liberalismo. Primero que todo, quiero hablar sobre su surgimiento, como principalmente en los estamentos políticos, cuando el pueblo comenzó a demandar las mayores libertades y la disminución de la intervención del Estado en todo lo concerniente a lo civil y a lo social. Los historiadores han marcado el inicio del liberalismo. Precisamente el surgimiento de la Revolución Francesa continuó después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a lo posterior de la Guerra Fría. Ahora quiero hablarles sobre un principal autor del liberalismo, que fue uno de los primeros autores que describieron el estado natural de la libertad y la igualdad, como lo fue John Locke, que es considerado el fundador del modelo ius naturalista y también es considerado el padre del liberalismo. Junto a otros autores, el liberalismo es desarrollado por Adam Smith, Immanuel Kant, David Ricardo y John Locke. Ahora quiero hablarle sobre las características que se consideran en el liberalismo. Se considera que la libertad es un elemento inviolable de la vida. Se dice también que la libertad debe ser sagrada y en el gobierno no puede ser violada a su antojo. Esto tiene como objetivo defender el principio de la igualdad ante la ley, lo que ya conocemos como Estado de Derecho, tanto en ámbitos políticos como sociales, ya que por medio de esto el individuo es responsable de sus propios actos. Otra característica es defender el derecho a la propiedad privada como un derecho inalienable del individuo. Ya conocemos que esto es protegido por la ley. Otra característica es defender la ley existencial del Estado laico, que es compuesto por poderes autónomos e independientes de acuerdo al modelo republicano. Existen dos clases de liberalismo: el liberalismo social y el liberalismo económico. Antes de esto, quiero abarcar un tema que es muy importante. Quiero mostrar la diferencia que hay entre el intervencionismo y el liberalismo. Conocemos el Estado liberalista porque los individuos son libres. La ley protege la libertad individual de los individuos. Mientras que el intervencionismo, el Estado decide por ellos. Podemos poner como ejemplo que un Estado intervencionista es Venezuela. Un Estado liberal puede ser Colombia y Estados Unidos. Podemos ver que en Venezuela el presidente puede tomar decisiones por los individuos. Los individuos, como en Colombia y Estados Unidos, como ya lo plasmé, es un claro ejemplo, no puede tomar en Colombia se pueden tomar sus propias decisiones. Otra cosa, el liberalismo abarca libertades como libertad de culto, libertad de expresión, libertad de pensamiento y el secularismo. El secularismo es lo que conocemos que antes se daba, que los líderes que existían no podían ser elegidos por medio de la democracia, como se dio en Grecia hace tiempos atrás. Hoy se da la democracia de manera popular, donde podemos elegir nuestros líderes políticos, como antes se daba que los líderes eran el sacerdote, porque estábamos guiados por la divinidad, y el sacerdote sabía de religión y de política. Entonces, gracias a esto quiero llevar a cabo las clases del liberalismo, que es liberalismo social y liberalismo económico. El liberalismo social, como ya lo conocemos, es el principal, y se dice que tenemos dividido esta doctrina como el liberalismo social y el económico, teniendo la doctrina social que tiene que ver con la intromisión del Estado
y de la vida privada de los ciudadanos en las relaciones permanentes que existan, como son la libertad de culto, la libertad de pensamiento, siempre y cuando éstas no infrinjan en las leyes ni evadan las libertades de terceros. El liberalismo es partidario del Estado de Derecho, o sea, de la igualdad ante la ley. Ahora quiero hablarles sobre el liberalismo económico. En cambio, el liberalismo económico está encargado de las relaciones mercantiles y de sus necesidades. Independientemente, también es relacionado con el comercio de los ciudadanos y de la intromisión del Estado. Bueno, quiero hablar sobre las ventajas que tiene el liberalismo. Las ventajas que tiene esto es, primero, la mayor protección a la ciudadanía. Segundo, defiende el derecho a la vida, y también la creación del CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta la anterior información, cabe aclarar que el liberalismo postula la libertad social e individual en lo político y en lo social. Existe un cierto límite, y es que limita la intervención del Estado y de los poderes públicos. Esta es una doctrina que defiende las libertades individuales, como las estableció su principal autor, John Locke, que, como dije anteriormente, es considerado el padre del liberalismo. Este estableció unos derechos naturales, como lo son el derecho a la vida, derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Esto hace a los individuos tener su vida propia sin que el Estado intervenga o tenga que involucrarse. Se dice que el liberalismo tiene unos orígenes que tienden a ser los mismos del capitalismo. El liberalismo surge en el siglo XVII en Gran Bretaña, que es el heredero de la filosofía empirista y utilitarista. La empirista es la filosofía que está basada en la experiencia, y se dice que vio nacer el mercantilismo. Tiene un gran objetivo, que es que prioriza la protección de la libertad individual, que tiene como problema que debe ocuparse el ejercicio político. Podemos ver también que el Estado es representado democráticamente, como ya lo había dicho, es representado democráticamente por la sociedad, que es como es conformado el Estado, donde todos se rigen, donde es conformado el Estado de Derecho, que ya todos los conocemos, donde estamos regidos por las normas establecidas, y dice que esto defiende la libertad de pensamiento, libertad de expresión, siempre y cuando no perjudique la de los demás. También es defendido la propiedad privada y la iniciativa individual, donde estableció la división por igual ante la ley. El liberalismo es una doctrina económica, no es una doctrina económica, sino que es una doctrina ética. El problema del liberalismo es el poder y la evolución de la política, ya que se dice que el poder corrompe, ya que lleva a la explotación y a la esclavitud, porque primero pensaron que el liberalismo era una doctrina centrada en dinero y en riqueza, y ese no es su principio.
Su principio es ético, centrado en principios. También podemos observar que la libertad es un riesgo. También conocemos la lógica del poder, que es aquella que se da por la acción de usurpar, donde se dice, como lo vimos que se trata a la gente como pedazos de madera. Y esto hace ponerle un freno al poder porque es prepotente, como ya lo dije anteriormente, que el poder corrompe. Y aquel que es liberal entiende que el poder no se puede eliminar del todo. Aquí termino con mi tema. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por la atención prestada y que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias. Continuando con lo expuesto, tenemos que los preceptos fundamentales del liberalismo son los seres humanos, que son entes inalienables y con capacidad de elegir por sí mismo, que esto traduce en el derecho de llevar la vida privada, en los 3 derechos naturales, como lo planteó Luke anteriormente. Segundo, quiero hablar también sobre los gobernados, que deben convertir el mando. Esto quiere decir que los ciudadanos tienen derecho a decidir cómo son gobernados, sin que intervengan en sus asuntos privados. Como hemos hablado del Estado de Derecho, es muy importante, también quise resaltar esto, y el Estado de Derecho es aquel que garantiza la igualdad ante la ley, tanto a los individuos como a los gobernantes de una manera pública. Y que nadie pueda violentar las reglas de su ejercicio político. También cabe resaltar las libertades individuales, que esto es uno de los ejes primordiales de la vida pública, de la vida política, la cual involucra ámbitos como el social, el cultural, la libertad de culto, de expresión, de pensamiento y de asociación. Esto cuenta con unos límites que son justos, y que hace que nadie intervenga en la vida del individuo. El individualismo es considerado el individuo como una persona única y primordial, y lleno de ejercicio de sus libertades propias. También la propiedad privada, que es otro eje fundamental de la propiedad, ya que es un derecho que debe ser garantizado ante la ley, y cuyo intercambio es ordenado a sujetos públicos. Los códigos legales son los distintos aspectos sociales y económicos de la vida, que deben regularse mediante ordenanzas, códigos, leyes, y otros textos de índole jurídico, que deben ser legales, que sean aceptados y sean obedecidos los mayores casos posibles, sin distinción. Esta ha sido mi intervención con el tema del liberalismo. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención prestada. Feliz